Bueno, listo. Aquí tenemos lo que es el teorema de Heiner-Cantor. Si a F una aplicación continua de un espacio compacto X, un espacio métrico Y, F es uniformemente continuo en X. Hay otra versión para funciones reales, en variables reales, la cual te dice que tienes una función, es continua y parte de un intervalo cerrado y llega a R, entonces la función será uniformemente continua. Ese es un teorema más sencillo, el que vamos a demostrar el día de hoy. Es un teorema mucho más general. Sí, comencemos demostrando de que yo voy a tomar un punto P llamado un punto P de X, ¿ok? Hay que hacer conjunto de partida, la función en este punto específicamente, en este punto P, es continua, ¿ok? Entonces, por la definición, yo tengo que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la distancia en Y de las imágenes de f de P y f de Q es menor que un epsilon, ¿ok? Para todo Q que se encuentre en X, donde la distancia, la distancia de X en X de P a Q es menor que un delta, ¿ok? Esta es la definición de epsilon delta de continuidad en un punto P. Como epsilon es arbitrario, yo voy a tomar epsilon medio, ¿ok? Por eso lo escribí de esa forma. Ahora, a partir de esto debemos de tener en cuenta que este delta en esta definición depende de un punto P. Entonces voy a tomar un phi, una función f, a ponerle phi de P. Aquí le escribamos a tomar phi de P. Porque digamos que depende de P, el delta, ¿ok? Lo que estoy dando a entender es que delta depende de ese punto, que para todo P que pertenece a delta es en ese espacio, ¿ok? Entonces consideremos este conjunto, ¿ok? Vamos a considerar el conjunto de J sub P. El conjunto de J sub P, disculpen, dejé como aquí la cámara. El conjunto de J sub P, definido como los Q, llamamos Q que pertenece a X, el conjunto X, de tal manera de que la distancia de P a Q sea menor que un phi medio, ¿ok? Un phi medio, ahí está. Como vemos, este conjunto es diferente de vacío, porque ¿qué pasa si yo tomo la distancia de P a P? La distancia de P a P es 0, ¿ok? Y 0 es menor que phi de pi medio, ¿ok? Vamos bien hasta ahí. Entonces, bueno, mi primera afirmación, voy a escribir mi primera afirmación, va a ser que la colección de J sub P con los P que pertenece a X forma un recubrimiento abierto en X. Entonces vamos a imaginarnos, o sea, ¿qué significa que sea un recubrimiento en X? Déjenme ver. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, yo tengo a X, yo tengo mi conjunto X, voy a escribirlo aquí, por ejemplo así. Vamos a buscar un recubrimiento de unas bolas. Este es mi X, ok. Vamos a buscar lo que estamos buscando básicamente es cubrir todo X, ok. Ya lo cubrí aquí, más o menos así, ok. Entonces lo que voy a lograr es que voy a tomar varios puntos P en X y voy a formar esas bolitas, o estos círculos, ok, estos círculos, disculpen. Entonces, para comenzar esta prueba, viendo que este J sub P, primero que nada, es un conjunto abierto. Eso es lo que voy a empezar a demostrar, ok. Entonces voy a probar que ese J sub P es un conjunto abierto. Entonces para eso voy a tomar un Q',
un Q', para no confundirnos, ok, voy a llamarla Q' para no confundirnos con la Q que teníamos aquí. Entonces, bien, ya tenemos que J sub P es un conjunto abierto. Un momento, déjenme. Entonces, voy a tomar un... Bueno, entonces, si a Q' que pertenece a J sub P, debo verificar que Q' sea un punto interior de J sub P. Y el hecho de verificar que sea un punto interior de J sub P no es otra cosa más que exista una bola, ahora sí estamos hablando de bola, de centro de Q' de radio R, tal que está íntegramente contenida en J sub P, ¿ok? Entonces vamos a considerar una bola. Sea la bola de radio R, ¿sí? Phi de P medios menos la distancia, si eso va a ser nuestro radio, ¿ok? Menos la distancia de P a Q. Ahora ese radio va a tener un sentido, o sea, más adelante va a tener un sentido de por qué lo tomamos de esa manera, de esa manera particular, ¿ok? Si se logra ver ahí en la cámara, perfecto. Y el centro, y esta va a tener el centro en Q'. Básicamente esta notación de bola yo la puedo tomar de esta forma, ¿sí? La notación será la bola en centro en Q', en radio R, está contenida en J sub P, para ver que Q' es un punto interior de J sub P. Entonces, para toda esta contención solo debemos tomar un punto que está en esa bola y ver que ese punto cae en J sub P. Bueno, entonces vamos a tomar un punto, ¿sí? Sea ese que pertenece a esa bola de radio R, centro Q', entonces la distancia de ese a Q va a ser menor que R. Entonces podemos, pongámonos a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que significa que S pertenece a J sub P? Que S va a estar definida de esta manera, como la habíamos escrito anteriormente. Como habíamos escrito anteriormente, aquí, cómo van a ser los puntos de Q, ¿sí? Miren aquí la distancia esta, ¿ok? Siempre tengamos importante esto que tenemos aquí, nos va a ayudar full. Bueno, bien. Un momento, bueno, listo, vamos por aquí. Acomodo la cámara, listo. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que de ese AP, que la distancia de ese AP va a ser menor que un phi de pi medio. Entonces voy a tomar esa distancia, ¿ok? La distancia, voy a tomar esa distancia, aquí le escribí, la distancia en X de ese AP va a ser menor que la distancia en X de ese a Q', más la distancia en X de Q', bueno, por la distancia triangular puedo tomar eso, ¿ok? Se verifica esta desigualdad, ¿ok? Por la desigualdad triangular. De estas, si estas acá, podemos empezar a tomar lo siguiente. Como sabemos, como es ese radio, digámoslo así en particular, recordemos el radio en particular, yo puedo decir que la distancia en X de S hasta P va a ser menor que la distancia en X de S a Q' más la distancia en X de Q' P, y esto va a ser menor que radio más la distancia en X de Q' a P, ¿ok? Pero a su vez yo puedo darme cuenta, ¿sí?, que la distancia en X, esto que tenemos ahí, va a ser lo mismo, que voy a escribir lo mismo, y yo me doy cuenta que es R, ¿ok? ¿Qué es R? ¿Qué es R que tenemos ahí? ¿Qué es la R que tenemos ahí?
R que tenemos ahí, según lo que hayamos escrito, va a ser igual a phi de P sobre 2 menos la distancia, ya lo había escrito aquí, la distancia en X de P a Q' más la distancia menos, más la distancia en X de Q' a P. Y como estos son, recordemos de que estos que tenemos aquí son continuos, entonces por eso yo los puedo cancelar. Listo, esto yo voy a escribir lo mismo, pero da igual, da igual. Entonces yo aquí puedo tener, o yo me puedo dar cuenta de que la distancia en X de S a P va a ser menor que phi medio. Y con eso podemos notar o podemos demostrar de que S pertenece o cae en J sub P. Hemos probado que nuestro elemento que está en la bola con centro en Q' y radio R cae en J sub P. Entonces, así tenemos, y les bajo aquí, así tenemos que disculpe un momento, que la bola de radio R y centro en Q' está contenida en J sub P. Bueno, tenemos que para Q' existe una bola su R, una bola de radio R que está contenida en J sub P. Dicho de otra manera, esa bola, ¿sí? Dicho de otra manera, Q es abierto, es arbitrario, disculpa. Dicho de otra manera, como sabemos que Q es arbitrario, yo lo escribí aquí de esta forma, como sabemos que Q es arbitrario, Q es un punto interior de J sub P. Aquí está, disculpe. Como Q es arbitrario, sí, Q es un punto interior de J sub P. Y como esto es arbitrario, en J sub P, todo punto de J sub P es un punto interior, ¿sí? Por lo que habíamos demostrado anteriormente. Porque lo que he hecho es agarrar un punto que está en J sub P y luego probar que ese punto es punto interior. Así todo punto que está en J sub P es punto interior. En definición, entonces J sub P es un punto abierto. Es un conjunto abierto, disculpen, un conjunto abierto. Y P es un elemento arbitrario o que está en X. Un arbitrario, y P es un punto arbitrario que está en X. Entonces, la colección de J sub P con P variando en X es una colección de conjuntos abiertos. Ahora, la primera parte la primera parte, es fácil de demostrar, lo más importante de esta afirmación. Bueno, disculpen. Lo que hemos demostrado nos facilitará el hecho de que forma un recubrimiento para X, Para eso, eso es lo que falta demostrar ahora, que un recubrimiento para X, Para eso solo hay que demostrar o darnos cuenta más bien de una cosa, ¿sí? Vamos a tomar el elemento, ¿sí? P, que está contenido en J sub P. Esta contenencia es inmediata, ¿sí? Ahora sería tomar la unión de esos elementos, esos P que están en X. Esa unión está contenida en la unión de J sub P. Los P que pertenecen a X. Y si nos damos cuenta, esto que está aquí es X. Entonces yo puedo decir que X
está contenido en la unión de los J sub P, los P que pertenecen a X. Esto lo llamaré triangulito, ¿ok? Por el momento, nos va a ayudar bastante. Básicamente, se tendría que este J sub P, ¿sí? Es un recubrimiento de X, listo. Arbitrario, bueno, entonces, vamos a verificar la segunda parte. Para la segunda parte es bastante interesante, ¿ok? El hecho de que X es un conjunto compacto, y como es un conjunto compacto, existe, digamos, para todo el recubrimiento abierto de X, existe un subrecubrimiento abierto que es finito. Significa que, que es finito, ¿ok? Que significa lo siguiente, que X está contenido, vamos a llamarlo así, disculpen, vamos a llamarlo así, vamos a ver X está contenido en la unión de los J sub P sub I, donde I desde igual a 1 hasta N, ¿ok? Eso lo voy a llamar triángulo, ¿ok? Esto que tenemos aquí yo lo voy a llamar triángulo, que nos va a ayudar más adelante. Con esto estaría demostrada la primera parte de nuestra prueba. Y ahora viene nuestra segunda parte, ¿sí? Nuestra segunda parte, voy a hacer una afirmación. Voy a colocarlo aquí en azul. Dice, F es uniformemente continua. Ok, entonces voy a pensar ahora. Tenemos que probar ahora que F es uniformemente continua. Centrémonos en que esta parte del triángulo, si esto que tenemos aquí, de X, que está contenida en los J sub P sub I, donde I varía desde 1 hasta N, ¿sí? Vamos a centrarnos en eso. Bueno, ya tenemos una cantidad finita de J sub P que cubren a X. Me acomodo un momento aquí. Entonces, nos podemos dar cuenta que estos puntos de J sub P sub I están formados de tal manera que están formados con lo que habíamos hecho anteriormente, que J sub P sub I está formado por los Q que pertenecen a X, tal que la distancia en X de Q a P sub I va a ser menor que phi de P sub I sobre 2, ¿ok? Donde I varía desde 1 hasta N. Entonces voy a comenzar tomando un delta prima. Ahora veamos por qué, ¿ok? Un delta prima, vamos a llamarlo así, aquí lo tenemos. Va a ser un delta prima igual a un medio del mínimo, ¿sí? De los phi sub P sub 1 hasta P sub N, ¿ok? Esto es claro, si nos damos cuenta, ese delta prima, ¿sí? Recordemos como P sub I son números positivos, ese delta es positivo, ¿ok? Entonces, delta es un mínimo, es la mínima cantidad finita de los números positivos, ¿ok? Aquí yo lo escribí también, entonces los voy a mandar ahora que termine la demostración. Bien, sigamos. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es tomar dos elementos, ¿sí? Dos elementos. Yo en este caso lo llamé P raya, Q raya en X, donde la distancia en X, voy a escribirlo así, donde la distancia en X va a ser menor que delta prima, ¿ok? Entonces, desde que P raya
bueno, esto lo escribí aquí también. Desde que P raya pertenece a X, entonces existe un P sub M que está en X, donde M varía desde 1 hasta N, tal que P raya esté contenido en los J sub PM. Está contenido ahí, ¿ok? Está contenido ahí. Porque básicamente X está contenido en la unión de lo que hemos hecho, ¿ok? De P raya. Está contenido en la unión, ¿ok? Lo que hemos hecho y trabajado anteriormente. Y como esta contenencia, y como está contenido en la unión del conjunto, tiene que estar en alguno de esos. Para este caso va a estar en los J de P sub M, ¿ok? Desde el hecho de que P raya esté contenido aquí, ¿sí? Se tendría que su distancia, la distancia en X de P a P raya sub M va a ser menor que phi de P sub M sobre 2, y esto a su vez también va a ser menor, como es obvio, a phi de P sub M. Esto que está aquí yo lo voy a llamar asterisco, ¿ok? Porque lo voy a utilizar más adelante y voy a probar por qué, ¿ok? Ahora bien, tenemos ahora aquí lo que es la distancia en X de Q raya a P sub M, y esto va a ser menor que la distancia en X de Q raya a P raya, más la distancia en X de P raya a P sub M. Pero esto a su vez, por la desigualdad triangular es, bueno, esto que está aquí es por la desigualdad triangular, ¿ok? Pero esto a su vez es menor que delta prima más phi de P sub M, ¿ok? Tomémonos un descanso. Pero vamos a pensar, sí, delta prima es el mínimo, entonces, como es el mínimo, yo me puedo dar cuenta que esto a su vez va a ser menor que phi P sub M sobre 2 más phi de P sub M sobre 2. Y ya que están, entonces ya tendríamos que lo siguiente, la distancia, lo que estábamos viendo anterior, de Q raya a P sub M va a ser menor que phi de P sub M, y lo llamaré doble asterisco. Entonces, como P sub M está en X y la función es continua en todo X, entonces en particular, contenida en P sub M, yo puedo denotar o puedo darme cuenta de que F es continua en P sub M. Entonces ahí tendríamos lo siguiente. La distancia en X de P raya a P sub M va a ser menor que phi de P sub M. Y por lo tanto, entonces por como es continua la distancia en Y, podemos ver que la distancia en Y de la imagen de P hasta la imagen de P sub M es menor que un epsilon medios. Y esto es, bueno, listo. Un momentico, déjeme y tomo aire, ya estamos terminando. Listo. Entonces, la siguiente parte, ¿ok? Vamos ya terminando. Es igual como al principio, ¿ok? Lo que habíamos hecho es igual como al principio. Lo que habíamos puesto, lo que yo puse. Por la definición de continuidad, tenemos que la distancia en X de Q raya a P sub M va a ser menor que phi de P sub M. Entonces, tenemos que la distancia en Y de la imagen de Q raya a F de P sub M va a ser menor que un epsilon medio.
Bien. Donde P, recordemos, es un punto donde ya es ya hemos analizado lo que es la continuidad, ¿ok? P tomamos un punto P arbitrario, recordemos. Lo mismo que implicaría que era que la distancia de sus imágenes sea menor a un épsilon que yo le había dado, en este caso, a un épsilon medio. El épsilon, si sabemos, si recordamos, es arbitrario. Tú lo puedes fijar, tú lo puedes tomar como tú quieras. Entonces, de estas dos desigualdades, si la que teníamos aquí y la anterior, que ya estamos para tomar en Y, se tiene lo siguiente, que la distancia en Y de F raya hasta F de Q raya va a ser menor que la distancia en Y de F de P raya hasta F de P sub M más la distancia en Y de la imagen de F de P sub M hasta F de Q raya, ¿ok? Y esto a su vez, por la desigualdad triangular, eso que estamos haciendo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que lo bueno de esto, de utilizar de esta manera, es que estos dos que están aquí pueden ser un épsilon medio, ¿ok? Que es lo que yo escribí aquí más debajo. Entonces se tendría que la distancia en Y, que es lo que queremos llegar por fin, con gracias a Dios, la distancia en Y de F de P raya hasta F de Q raya es menor que un épsilon. Y ahí terminamos nuestra demostración. Tendría otros comentarios más profundos, por si alguna duda o algo. Yo quería profundizar un poquito más, pero creo que ya es suficiente, ¿ok? Les habla amigo, su compañero Fernando Bedoya, ¿ok?